Si les parece, comenzamos con el seminario. Se parece es lo más parecido a un seminario de la escuela presencial, Guido, del faculty de la escuela. Es un gran gusto tener este seminario en el contexto del Seminario de Derecho, Economía y Regulación de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. El invitado del día de hoy es un invitado para nosotros en la Escuela de Derecho muy especial, que es el profesor Guido Pincione. Guido es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Arizona. Ha sido investigador visitante en varias prestigiosas universidades, como ustedes saben, como en el Murphy Institute de la Universidad de Tulane. Y por supuesto es profesor fundador de la Escuela de Derecho. Antes de comenzar el seminario estábamos conversando porque estuve revisando el cajón de los recuerdos de la escuela y encontré una nota de Guido en el diario Los Andes hablando de racionalidad y democracia. También encontré una publicidad de la escuela del año 95 que decía: a partir de hoy existe un nuevo enfoque en la educación jurídica, muy, muy interesante. Así que, Guido, es un gran gusto tenerte en nuestro seminario. Guido va a presentar sobre el principio de no agresión y, como siempre, hará su presentación y luego abrimos a las preguntas, objeciones y discusión. Bueno, Guido, muchísimas gracias y es un gusto reconectar contigo a través de este seminario. Bueno, muchas gracias, Martín. Lo que voy a presentar son dos capítulos dos capítulos muy largos cada uno, que están en borrador de un proyecto de libro en el que estoy trabajando. Es un borrador bastante preliminar. Hay muchas lagunas todavía que llenar en los argumentos que presento, pero no digo esto como una excusa adelantándome a la habitual detección de errores que uno puede esperar de personas tan brillantes que hacen investigación en la Escuela de Derecho. En realidad, esta es la razón por la cual elegí este material como base para esta presentación, porque es el tipo de material que uno quiere presentar cuando todavía hay tiempo de detectar errores que me ayuden a tener algo más decente que lo que tengo ahora. De modo que los voy a usar en esta presentación para que me ayuden en esa tarea. Voy a compartir ahora la versión en PowerPoint, que es un resumen súper apretado de estos dos capítulos y que apenas voy a poder hacer más que leer, en realidad, lo que ustedes verán en las pantallas. Pero déjenme hacer espacio acá para que yo mismo lo pueda leer. Y ahora, ustedes ven, ¿no? El PowerPoint ahora. Sí, se ve perfecto. Se ve, ¿no? Sí. Gracias. Perfecto, bueno. Todavía tengo que mover un poco más la imagen de ustedes para que no me tape el texto. Bueno, como ustedes saben, el principio de no agresión es central en la filosofía política libertaria. Básicamente consiste en una prohibición de la iniciación o amenaza de violencia contra personas o propiedades. En la formulación clásica de este principio que hace Rothbard, el principio dice: el credo libertario se basa en un axioma central. Ningún individuo o grupo de individuos puede agredir la persona o propiedad de otros. Estas formulaciones han sido objeto de una
objeción por autores no libertarios que apunta a la circularidad de este principio cuando se pretende usarlo como una justificación de una sociedad libertaria, o sea, como una justificación del mercado libre y los derechos de propiedad que definen ese mercado. El principio de no agresión, como vimos en la formulación de Rothbard, presupone y por ende no puede justificar los derechos de propiedad que el libertario postula. Lo que quiero hacer hoy es defender un principio de no agresión no circular, a pesar de lo cual recomienda las mismas políticas públicas que los libertarios pretenden justificar sobre la base de formulaciones tradicionales del principio de no agresión. Fíjense que un corolario de la crítica de circularidad a las formulaciones tradicionales es que la retórica antiagresión o antiviolencia puede ser usada, por supuesto, circularmente, tanto por libertarios como por no libertarios. Un igualitario, por ejemplo, a la Dworkin, que quiere distribuir igualmente recursos, también puede invocar un principio de no agresión. Está mal robarle a la gente la propiedad que tiene cuando esa igualdad está implementada en el sistema de propiedad que reconoce esa sociedad. Antes de lanzar mi argumento, voy a hacer algunas estipulaciones terminológicas. En primer lugar, voy a usar el término violencia, de modo que abarque tanto acciones violentas como amenazas de cometer tales acciones. Obviamente esto permite hablar con menos palabras. Y además, al concentrar la atención en la violencia, que es un evento físico, yo creo que se preserva el atractivo intuitivo del principio de no agresión, sin necesidad de extender el significado de violencia de modo que haga patente su circularidad. En la formulación de Rothbard que vimos recién, la circularidad es patente cuando él usa la expresión agresión contra la propiedad de alguien, no solamente contra su cuerpo, sino contra su propiedad. La presuposición de derechos de propiedad es explícita en esa formulación. Acá hay un ejemplo de cómo en las formulaciones tradicionales, a pesar de que no haya violencia física, se quiere sacar ventaja de la connotación negativa que tiene el término violencia para objetar a acciones que no entrañan violencia física, pero que el libertario quiere condenar. Un ejemplo que Matt Zwolinski, un profesor que Horacio conoce muy bien porque está en San Diego, en el departamento de filosofía, él da el ejemplo de vender una pintura no genuina de Monet, diciendo que es un Monet genuino. Esto sería una iniciación de violencia en formulaciones clásicas del principio de no agresión, como la de Rothbard, pero no sería un ejemplo de violencia en mi terminología más literal. Segunda estipulación, voy a usar el término sistema político despótico para referirme a sistemas políticos que no reconocen derechos jurídicos difícilmente derogables contra interferencias políticas en el uso e intercambio voluntario de recursos distribuidos de conformidad con alguna concepción razonable, no necesariamente libertaria, de la justicia distributiva.
en el trabajo en el que me estoy basando hago bastantes disquisiciones sobre el concepto de razonabilidad, pero para los propósitos de esta presentación simplemente quiero dar una idea muy preliminar de esta noción a través de ejemplos. La teoría de la igualdad de recursos de Ronald Dworkin, la teoría igualitaria de la suerte, Luck Egalitarianism, de John Roemer, claramente teorías no libertarias, y la teoría sí libertaria intitular, la Entitlement Theory, de la que habla Robert Nozick, serían ejemplos de teorías que satisfacen la condición de razonabilidad sobre la cual me puedo explayar si quieren en la discusión después. Incluso teorías utilitarias podrían ser agregadas a esta lista si razonablemente justifican derechos jurídicos. Hay una extensa literatura, como ustedes probablemente sepan, que trata de justificar derechos jurídicos sobre la base de consideraciones utilitarias. Si esos derechos son difícilmente derogables y el argumento es razonable en favor de esos derechos, se satisface la condición para llamar no despótico a ese sistema político. Acá tengo un problema de pantalla que... A ver, ¿ustedes pueden leer bien el texto ahora en esta pantalla? Sí. Sí. Muy bien. No, porque tengo algo que me está... ahí lo pude sacar, aparecía algo extraño. Bueno, formulo entonces el principio de no agresión que voy a proponer. En interacciones sociales que no están gobernadas por un sistema político despótico, es decir, un sistema que reconoce derechos difícilmente derogables, es moralmente impermisible que un individuo intencionalmente inicie o amenace violencia física contra cualquier otro, si y solo si este último, la víctima de esa violencia, no está, intencionalmente o no, usando o amenazando dañar los cuerpos o pertenencias sobre los cuales otros individuos tienen derechos legales de propiedad. B. Los otros individuos consintieron tal uso o daño. C. La violencia es innecesaria para obtener compensación por violación de derechos jurídicos de propiedad o para restituir bienes a sus propietarios legales o mantenerlos en posesión de esos bienes. Quizás uno puede persuadir a la persona que está infringiendo esos derechos para que cese con esa conducta. O D, esa violencia excede lo admisible a la luz de consideraciones independientes sobre disuasión eficiente, retribución justa o estado de necesidad, para castigar violaciones de derechos jurídicos o mantener a los propietarios legales en posesión de sus bienes. O sea, la violencia física está prohibida impermisible que el individuo cuando se satisface alguna de estas condiciones. Perfecto. De nuevo, por comodidad terminológica, voy a llamar agresión a la violencia prohibida por este principio que llamo DN, porque es derecho neutral, ¿no? Es neutral en materia de cuáles son los derechos relevantes para que esté moralmente prohibido la violencia contra la persona que está violando esos derechos. O sea, yo confío que con esta formulación se refleja la idea de que la violencia física
es prima facie objetable. Uno podría pensar en una versión apropiadamente generalizada del principio de no agresión que se aplica a más allá de sistemas políticos que no sean despóticos. Por ejemplo, que se aplica a un estado de naturaleza hobbesiano. Podemos dar un ejemplo en este espíritu, imaginando una isla desierta en donde náufragos, desierta salvo por los náufragos. Bueno, déjame chequearlo. Perdón, ahí oí un ruido, no sé si puedo seguir. Sí, adelante, Guido. Voy a cerrar los micrófonos de todos y dejo Sí. el Guido. Gracias. Gracias. En esta versión generalizada del principio de no agresión, que se aplicaría no solo a sistemas políticos no despóticos, sino que se aplicaría a sistemas políticos despóticos o a sociedades en donde no hay un sistema político, como en el estado de naturaleza de Hobbes, o a una isla desierta en donde no hay un sistema jurídico, hay solamente dos náufragos y uno de ellos agrede físicamente a otro. Una versión adecuadamente extendida de DN podría capturar la intuición de que está mal para ese náufrago agredir sin ningún motivo al otro náufrago. La explicación que DN en la versión extendida daría de ese juicio moral es que ese náufrago, por hipótesis, no está violando ningún derecho de propiedad, porque no hay derechos de propiedad, ya que no hay derechos jurídicos, no hay sistema jurídico en esa isla desierta. Preguntas: ¿por qué, a pesar de su ecumenismo en materia de derechos, DN, como prometí, justifica sociedades libertarias solamente? Bueno, un principio de respuesta contiene 3 puntos. En primer lugar, DN evita la objeción de circularidad, porque no presupone derechos libertarios, presupone derechos, libertarios o no. En segundo lugar, como mostraré en un momento, todos los derechos son alienables. Y en tercer lugar, como también mostraré, pero al final de mi exposición, DN justifica reformas legales, o más generalmente políticas públicas, en direcciones que libertarios típicamente aprueban, sin necesidad de confrontar las complejidades históricas irresolubles que plantea la tradición teórica representada por Locke y Nozick, que, como ustedes saben, requiere remontarse a una apropiación originaria que satisfaga ciertas condiciones y que normalmente ocurrió hace muchísimo tiempo. La condición A en la formulación que leí antes, que la persona víctima de la potencial violencia no está intencionalmente o no usando o amenazando a dañar los cuerpos o pertenencias sobre los cuales otros individuos tienen derechos legales de propiedad. Perdón. Puesto que esa condición no hace depender la validez de los derechos reconocidos por un sistema jurídico no despótico del pasado lejano, y B, los derechos y los derechos, como mostraré, son alienables, así que este B me parece que es algo que agregué yo acá, que tengo que tachar. DN justifica un sistema jurídico político que llamaré libertarismo sincrónico.
Es un sistema político libertario porque es un mercado totalmente libre. Y es sincrónico en el sentido de que los derechos que se intercambian en ese mercado no tienen validez porque uno puede trazar una historia de transferencia legítima de títulos que satisfaga condiciones lockeanas o nosickianas. Simplemente basta constatar que forman parte, están consagrados en el sistema legal de una sociedad no despótica. Otra ventaja de DN, además de ser no circular y evitar complejidades históricas, es que provee un marco para justificar la producción consensual de bienes públicos, un viejo problema que se les achacan a los libertarios. Digamos, en una lectura natural de las formulaciones tradicionales del principio de no agresión, parecería que el principio condena cobrar impuestos para obligar a la gente a cooperar en la producción de un bien público. Estoy usando la expresión bien público, por supuesto, en el sentido de la teoría económica, ¿no? En virtud de nuevo de la condición A de DN, que no esté usando sin permiso la propiedad de otro, si quienes cooperan en la producción de un bien público tuvieran derechos de propiedad sobre el bien, los free riders, personas entonces que están usando ese bien, podemos imaginar sin el consentimiento de quienes cooperaron para producirlo, podrían ser coercitivamente obligados en virtud de DN a elegir entre no usar el bien o cooperar, por ejemplo, pagando impuestos en su producción. Hay una objeción tradicional a intentos consensualistas de producir bienes públicos que se basa en las dificultades para distinguir entre free riders, personas que consumen el bien sin haber pagado o hecho su parte en el costeo de la producción del bien, y por otro lado, no cooperadores honestos, personas que tienen funciones de utilidad más o menos raras y que realmente no disfrutan del bien y serían, su situación sería empeorada si se los obligara a pagar por ese bien respecto de una línea de base en la cual la persona no paga por la producción del bien, pero tampoco consume el bien. Esto no sería cierto del free rider. El free rider, en el análisis habitual de los bienes públicos, prefiere un mundo en el cual él está haciendo su parte en el costeo de la producción del bien, pero puede consumirlo, por sobre un mundo, prefiere eso menos que un mundo en el cual él consume gratuitamente el bien. Y más que un mundo en el cual él no paga, pero tampoco consume. Bueno, este problema de la distinción entre free riders y no cooperadores honestos, yo creo que tiene una solución en la literatura económica sobre federalismo, sobre todo en la obra de Ilya Somin. Un federalismo estricto tiende a hacer la producción óptima de bienes públicos consensual, ya que la residencia es evidencia de consentimiento al paquete de bienes públicos impuestos ofrecido en esa jurisdicción. El federalismo, idealmente, resuelve el problema de distinguir entre free riders y honest holdouts, no sé cómo traducir esto, que es la expresión que se usa para formular el problema de cómo trazar la distinción.
Bueno, obviamente es crucial para mi argumento en favor de DN defender la tesis de que los derechos son alienables. En años recientes han aparecido textos realmente muy convincentes defendiendo la alienabilidad ilimitada de los derechos. El trabajo el libro de Jason Brennan y Peter Jaworski, creo que es el apellido, Markets Without Limits, creo que presenta un argumento muy, muy convincente defendiendo la alienabilidad irrestricta de los derechos. Pero yo no me voy a basar en ese argumento, sino que voy a presentar un argumento polémico en el sentido de que apela a una convicción muy firme que tienen usualmente los defensores de teorías no libertarias de los derechos. Y esta convicción es que el sufragio universal en una democracia liberal típica es una institución legítima. Uno de los argumentos más conocidos para defender la inalienabilidad de derechos es un argumento paternalista. Yo voy a criticar ese argumento, pero mutatis mutandis, yo creo que mi crítica se aplica a otros intentos de defender la inalienabilidad de los derechos. En el caso del argumento paternalista, para no permitirle a alguien vender, por ejemplo, algún derecho que tiene, hay una tensión irresoluble, creo yo, con la convicción de que el sufragio universal en una democracia liberal típica es una institución legítima. Porque en una democracia liberal típica están en juego cosas mucho más serias que sufrir algún tipo de accidente automovilístico sin estar usando el cinturón de seguridad. En una democracia liberal típica, la mayoría del pueblo tiene el derecho de elegir a los representantes que van a votar una declaración de guerra en el Congreso que pone literalmente en riesgo la existencia física de un país y todos sus habitantes. Una manera de resolver esta tensión entre antipaternalismo en materia de democracia liberal y paternalismo en materia de cinturones de seguridad o prohibición de drogas, de tráfico de drogas, es aceptar, por ejemplo, mi posición, el sufragio universal, con un gobierno limitado por derechos de propiedad y procedimientos consensuales para superar fallas de mercado. Y DN, yo creo que da un paso muy largo en esta dirección. ¿Por qué mi defensa de un libertarismo basado en DN o en qué se diferencia esta defensa de la que hace Nozick? Yo necesito contestar esta pregunta porque Nozick, en párrafos por lo general bastante olvidados de su libro Anarchy, State and Utopia, explícitamente apela a un principio de no agresión, a pesar de que ha sido acusado famosamente por Thomas Nagel de presentar un
de ofrecer un libertarismo sin fundamentos. Hegel le atribuye a Nozick defender un libertarismo que presupone derechos que no tiene ninguna justificación, y por lo tanto cree que el argumento para el Estado mínimo que Nozick defiende es un argumento circular, porque la premisa necesita ser defendida ya que mucha gente no la acepta. La premisa de que hay derechos más o menos lockeanos que Nozick usa es, por supuesto, ampliamente controvertida en la filosofía política contemporánea. Yo creo que el argumento de Nozick no es circular. Y como Nozick formula su defensa del Estado mínimo en términos de una prohibición de la agresión, una pregunta natural es entonces, ¿en qué se diferencia la estrategia de Nozick para defender una sociedad libertaria de la que estoy proponiendo yo en este trabajo? Para contestar esta pregunta yo creo que hace falta reconstruir con algún cuidado el argumento de Nozick. El argumento de Nozick, basado en el famoso ejemplo de Will Chamberlain, es una crítica a las teorías pautadas, patterned theories, ¿no? Es decir, básicamente cualquier teoría no libertaria de la justicia distributiva. Una teoría igualitaria, por ejemplo, sería una teoría pautada en este sentido, o una teoría que busca maximizar la felicidad general sería también pautada en este sentido. Entonces, el argumento de Nozick contra estas teorías trata de mostrar que solo la sociedad libertaria que él propone sobre bases cuasi lockeanas no es vulnerable a esta crítica. O sea, su justificación del libertarismo se basa en un rechazo de cualquier otra teoría. Y el argumento para rechazar esas otras teorías puede reconstruirse de la siguiente manera. Todo principio pautado de distribución P distribuye derechos de propiedad privada. Acá hay que aclarar que Nozick sugiere que ninguna teoría pautada atractiva distribuye títulos de propiedad nominales, títulos que no otorgan al dueño un control significativo de su propiedad. El igualitario, por ejemplo, no quiere decir esto. El igualitario que Nozick imagina como contendiente quiere distribuir mejor, y esta es una frase casi textual de Nozick, en un párrafo olvidado, lo que el capitalismo presuntamente distribuye mal. La idea de mejorar la distribución, hacer más igualitaria la distribución muy desigual que el capitalismo produce, es una idea central, cree Nozick, común a todas las propuestas antilibertarias. Y eso que distribuye el capitalismo es propiedad privada. Segunda premisa. Los derechos de propiedad privada incluyen un poder hoffeldiano. Acá por falta de tiempo no puedo explicar, pero esto es bastante conocido, yo creo, entre ustedes. El famoso análisis hoffeldiano de los derechos, ¿no? Los derechos de propiedad privada incluyen un poder hoffeldiano para redistribuir esos derechos a través de intercambios voluntarios. Y esto es por definición de propiedad privada. Aclaración, en esta reconstrucción uso el término intercambios de modo suficientemente amplio como para incluir actos por los cuales un individuo cede gratuitamente sus derechos de propiedad, como los legados y donaciones. Por lo tanto, de 1 y 2, los titulares de los derechos de propiedad que P reconoce tienen un poder hoffeldiano para redistribuir esos derechos a través de intercambios voluntarios, de 1 y 2. Bueno, acá, por razones de espacio, tengo que seguir en otra pantalla. Repito esa conclusión del primer subargumento.
los titulares de los derechos de propiedad que P reconoce tienen un poder hoffeldiano para redistribuir esos derechos a través de intercambios voluntarios. Y esto lo tomamos ahora como premisa a la que agregamos: si los titulares de derechos que P reconoce tienen un poder hoffeldiano para redistribuir sus derechos a través de intercambios voluntarios, entonces P es inestable. Y por inestable, quiero decir, con la palabra inestable, quiero decir algo equivalente a violable por individuos que ejercen los derechos que P reconoce. Por lo tanto, de 3 y 4, P, el principio pautado P, es inestable. Y P puede ser cualquier principio pautado. Todos los principios pautados son inestables. Hasta aquí la crítica explícita de Nozick a los principios pautados. La teoría en realidad podría, la crítica podría continuar y yo creo que reforzarse si continuáramos el argumento de la siguiente manera. Si P es inestable, la preservación a lo largo del tiempo de los derechos consagrados por P de usar y consumir ciertos tipos de cosas requiere privar a los titulares de esos derechos de poderes hoffeldianos de intercambiar voluntariamente sus derechos. Y esto es por definición de inestable. Por lo tanto, de 5 y 6, la preservación a lo largo del tiempo de los derechos consagrados por P de usar y consumir ciertos tipos de cosas requiere privar a los titulares de esos derechos de poderes hoffeldianos para intercambiar voluntariamente sus derechos. Y de aquí, a su vez, podemos derivar la preservación a lo largo del tiempo de los derechos consagrados por P de usar y consumir ciertos tipos de cosas requiere privar a los titulares de esos derechos de poderes hoffeldianos para otorgar beneficios netos a otros, tal como estos los perciben a través de intercambios voluntarios de esas cosas. Y esto por definición de voluntario. El argumento, incluso extendiéndolo de la manera que yo propuse, que va desde 1 a 8, es un razonamiento válido. Sin embargo, la teoría intitular, la teoría de Nozick, no es la única teoría estable. El problema de Nozick no es que haya algún error lógico en su argumento. El problema es que él concluye de su argumento, que es válido, que la única sociedad que está exenta de la objeción que el argumento plantea es una sociedad libertaria, lockeana. Pero todas las teorías sincrónicamente libertarias son estables. No serían vulnerables al argumento de Nozick. Aún así, veremos que DN no constituye una victoria pírrica para los libertarios. O sea, es en este punto en donde yo creo, o yo tengo la esperanza, de formular una defensa mejor que la que hace Nozick, del tipo de sociedad que Nozick cree justificable sobre la base del famoso ejemplo de Chamberlain. Bueno, en este punto alguien podría decir, DN no agrega nada a la idea de que los individuos tienen derechos, sobre todo si esos son derechos jurídicos, justificables por alguna teoría moral razonable. En réplica a esta objeción, yo sostengo que DN mueve a un sistema jurídico, justifica cambios legales, desde un sistema jurídico que otorga derechos precarios en dirección de derechos firmes. Bueno, en el trabajo extendido que estoy tratando de resumir ahora, yo distingo entre los derechos precarios que existen incluso
en la Alemania nazi. Hay un sentido muy débil de derecho en el cual las personas bajo el régimen nazi tenían derechos consagrados, reconocidos por el sistema jurídico. Las personas que se casaban en la Alemania de Hitler tenían derechos y obligaciones establecidas por la ley. Esos eran derechos precarios en el sentido de que eran fácilmente derogables. Por la mera voluntad de un dictador, esos derechos podían ser abolidos. Lo que hace DN es mover a sociedades que otorgan derechos precarios en dirección de derechos firmes, difícilmente derogables. Los poderes privados, presupuestos en una sociedad no despótica, por los poderes tributarios y regulatorios del Estado, son lo que podemos llamar derechos subyacentes. En la versión en inglés yo uso la expresión rights by default o default rights. No sé si esta es una traducción exacta de la idea que quiero transmitir y que me parece que se transmite mejor en inglés con la palabra default, derechos subyacentes. La idea es que son derechos que recobran vida al derogarse las normas que los habían eliminado. Por ejemplo, en una reducción de impuestos, el contribuyente es quien retiene en el tiempo los derechos de propiedad sobre el dinero que de otro modo habría tenido que tributar si no se derogaba la ley tributaria o si no se reducían los impuestos. No es que ese dinero pasa a un fondo a determinar por el Estado. En general, los impuestos y regulaciones son, en términos de DN, agresiones por violar derechos subyacentes. Dicho sea de paso, para quienes conocen la obra de Thomas Nagel y Ian Murphy sobre filosofía del derecho de propiedad, The Myth of Ownership es el título del libro, publicado en los años 90. Esto es parte de una respuesta larga que yo tengo en el borrador al argumento que ellos hacen de que no hay cosa tal como un derecho al pre-tax income que uno tiene. No hay un derecho de propiedad en ningún sentido. El derecho de propiedad que uno tiene, dicen ellos, es el derecho a lo que queda después de que todo el sistema jurídico operó, incluyendo los impuestos, y que le dejan al contribuyente el dinero que queda después de haber pagado esos impuestos. Ellos se quieren oponer a esta retórica libertaria o conservadora fiscal de que el impuesto me saca mi dinero. Pero yo creo que se puede rehabilitar esta idea si introducimos el concepto de derecho subyacente para describir cómo efectivamente operan estos sistemas jurídicos, qué derechos están presuponiendo para tanto imponer tributos como para derogarlos. Pregunta crucial. ¿Es DN una victoria pírrica para libertarios que quieren evitar el cargo de circularidad? Hasta acá yo espero haber mostrado que hay buenos argumentos para lo que yo llamé un libertarismo sincrónico, pero hay una cantidad indefinida de sociedades que pueden ser sincrónicamente libertarias sin otorgar y distribuir los títulos de propiedad como un libertario típico querría. Y yo creo que no es una victoria pírrica por dos razones. Supongamos que hacemos una lectura escalar en el sentido de la teoría de la decisión, o sea, para decirlo toscamente, una lectura que no es de todo o nada,
en términos de permitido o prohibido. Una lectura gradual de DN. En esta lectura, DN permite ordenar políticas en una escala de voluntariedad de intercambios de derechos. Por ejemplo, DN prefiere vouchers educativos antes que escuelas públicas gratuitas. Los vouchers todavía encierran alguna agresión, alguna violación de DN porque se financian con impuestos. Pero la voluntariedad de las transacciones de mercado es mayor en esta lectura escalar si uno adopta un sistema de vouchers que si uno adopta un sistema de escuelas públicas supuestamente gratuitas. En esta lectura escalar, los costos de transacción podrían ser usados para medir la voluntariedad de una transacción. Por ejemplo, los subsidios en dinero serían preferibles a la luz de DN a subsidios en especie o servicios. La otra razón por la cual mi argumento no se limita a defender cualquier sociedad sincrónicamente libertaria, sino aquella que normalmente por razones lockeano-nociquianas, el libertario típico quiere aceptar. ¿Cómo soluciona DN el problema de lo que yo llamo el problema del pedigree? El problema histórico de rastrear la validez de los títulos hasta una apropiación originaria que satisfaga los provisos que Locke y Nozick proponen. Mi solución a este problema es la siguiente. La interpretación escalar de DN prefiere, cuando todo lo demás es igual, sistemas jurídicos que asignen más exhaustivamente derechos de propiedad coposibles en el sentido de Hiller-Steiner, ¿no? Derechos que no se superpongan para controlar partes del mundo. Steiner habla de regiones espaciotemporales no superpuestas. En otras palabras, DN usa las indeterminaciones jurídicas en contra de un sistema jurídico. ¿Por qué? Bueno, las indeterminaciones jurídicas, a diferencia del tipo de anomia que en algunas lecturas usuales caracteriza al estado de naturaleza hobbesiano, aumentan el riesgo de violaciones de DN. O sea, hay un sistema jurídico, a diferencia de un estado de naturaleza hobbesiano, pero no estamos seguros de cuál es la calificación normativa que una acción tiene en algunos casos. Está prohibida o permitida por el sistema jurídico. Pero sabemos que o bien está prohibida o bien está permitida. En algunas lecturas usuales del estado de naturaleza hobbesiano, todo el discurso normativo y en particular el discurso moral sería un error categorial, dada esa situación. La probabilidad de que alguien, incluyendo al Estado, use la violencia física en violación de la cláusula A, o sea, contra alguien que no está usando la propiedad de otro sin su permiso, la probabilidad de que esa agresión se produzca aumenta cuando hay una indeterminación jurídica. Una manera de eliminar las indeterminaciones generadas por los problemas de pedigree, engendrados por versiones lockeanas o nociquianas del principio de no agresión, es introducir reglas de prescripción adquisitiva y prescripción penal. Un punto a elaborar, y que no desarrollo ni siquiera, pero lo menciono en el borrador largo en el que me estoy basando, es que un sistema político idealmente no despótico incluye por definición esas reglas, dadas las indeterminaciones o injusticias, a la luz de cualquier teoría razonable de la justicia, generadas por reglas alternativas. Una reflexión final.
este intento de defender una versión del principio de no agresión que genera políticas públicas libertarias de manera no circular es un axioma como Rothbard presenta su propia formulación y muchos otros libertarios, ¿no? ¿O es un teorema? Es algo que yo estoy derivando de otros principios explícita o implícitamente. Es lo que yo llamaría un axioma local. Y con esto quiero transmitir una idea que aparece en el famoso artículo temprano de John Rawls, en el que trata de reconstruir el razonamiento judicial. Rawls distingue entre el derecho como premisa última del razonamiento judicial y los principios de moralidad política con los que justificamos la práctica del razonamiento judicial. Por ejemplo, uno podría usar para justificar la práctica del razonamiento judicial principios utilitarios. DN es a la evaluación de políticas públicas lo que es el derecho en el razonamiento judicial. El juez no se pregunta por si la reconstrucción de Rawls es correcta, no se pregunta normalmente cuáles son los principios de filosofía política que deciden el caso que él está estudiando. Lo que se pregunta es qué dice el derecho positivo, y su solución se basa exclusivamente en la respuesta a esa pregunta. O sea que el derecho es lo que yo podría, es para el juez un axioma local, podríamos decir. Pero esto es consistente en la reconstrucción de Rawls con afirmar que la práctica de usar como axiomas en la decisión judicial el derecho positivo tiene a su vez una justificación, por ejemplo, utilitaria. En conclusión, los defensores de la democracia liberal y derechos no libertarios, tales como los derechos reconocidos por el estado de bienestar o los derechos defendidos por teorías igualitarias más radicales, no pueden rechazar DN tan fácilmente como han rechazado por circulares las formulaciones tradicionales del principio de no agresión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guido, por la presentación. Tenemos tiempo para preguntas y discusión. Y abrimos, el que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano. Y comenzamos. Adelante, por favor. Horacio, adelante, por favor. Bueno, gracias, Martín. Muy interesante, Guido, la presentación. Me pareció muy bien trabajada, muy bien hilvanada, un poco compleja, por lo menos para seguir a esta hora de la noche. Hay mucha terminología nueva y muchos conceptos que introducís, y digamos, la combinación de todos estos conceptos hace un poco difícil entender todas las tesis, pero quiero hacerte una pregunta aclaratoria. Me parece que este principio de no agresión libertario en realidad es compatible con teorías de la justicia no libertarias. Es decir, que en realidad no es un libertarismo en el sentido tradicional, sino que es un libertarismo más ecuménico, porque sería como el componente libertario de sociedades que utilizan sistemas de distribución de derechos de propiedad que no necesariamente son los sistemas no pautados históricos de Knox y Collock, sino que podrían ser los sistemas, por ejemplo, de Romer's, Lucky Egalitarianism que vos mencionaste, o de Ronald Dworkin. Es decir, que lo que estás diciendo es que
hay un sentido, digamos, lato, ¿no? del concepto de no agresión o del concepto de libertarismo. Ahora, esto me crea alguna perplejidad, porque uno podría pensar que en realidad es un poco, quizás, no claro decir que estos sistemas son libertarios, ¿no? Son liberales o son sistemas no despóticos. Quizás la palabra no despótico, o sea, me parece que si vos dijeras, voy a definir un sistema no despótico, y un sistema no despótico parte como axioma local del principio de no agresión, y el principio de no agresión es compatible con la aceptación de diferentes teorías de la justicia distributiva, esto sonaría, me parece sería más fácil de entender. Es un tema solamente comunicacional, pero no estoy seguro de si estoy desinterpretando lo que vos querés decir. Es decir, Nozick que en el fondo tiene un argumento parecido cuando dice que las teorías que vos mencionaste, las teorías pautadas, todas las teorías pautadas, digamos, amenazan la libertad. O sea que hay un sentido en el que todas las teorías pautadas tienen un componente, digamos, despótico. Ahora vos decís que hay teorías razonables de la justicia distributiva que serían compatibles con un principio de no agresión. Entonces ahora viene mi segunda y última pregunta por ahora, que ya no es aclaratoria, sino que es un poco, me parece, más crítica, que sería decir, bueno, es cierto que uno redefine el concepto de no agresión como vos lo hacés y es compatible con diferentes teorías, por ejemplo la de Ronald Dworkin. Digamos, para poner un ejemplo concreto de lo que pasa hoy en Argentina, si resultara que el gobierno ha estado aplicando la teoría de Ronald Dworkin y como resultado de esa teoría los exportadores de granos se quedan con una partecita de los dólares que obtienen después de pagar todas las retenciones y todos los impuestos, y esto está de acuerdo con la teoría de Ronald Dworkin, pongamos por ejemplo, bueno, resulta que ahora el gobierno decide que no pueden usar esos poquitos dólares que les quedan para comprar cosas en el exterior. O sea, agrega una prohibición que sería una agresión en el sentido de que, dada una concepción razonable de la justicia distributiva previamente implementada, ahora se está utilizando digamos, hay un ataque, una agresión a esos derechos que se consideraban razonables, excepto que, obviamente, uno mostrara que haya habido un error de implementación de esa teoría de Dworkin y que entonces ahora están rectificando, digamos, ¿no? Que ahora hace falta esta nueva prohibición para terminar de implementar más completamente la teoría de Dworkin, lo cual sí, es un poco difícil de entender. Pero bueno, si este es el caso, resulta, ahí mi pregunta es de tipo nozickiano, es decir, cuando uno tiene teorías muy, digamos, tolerantes o permisivas de la intromisión gubernamental, por ejemplo, la teoría de Rawls en la variante la democracia propietaria, property owning democracy. También es cierto que con un concepto como la property owning democracy uno puede aceptar tu principio de no agresión, es solo que habría muy pocas agresiones. Es decir, para cada teoría de la teoría de justicia distributiva que uno acepta, por más que sean todas razonables, hay algunas que me producen más agresiones y otras menos agresiones frente al mismo universo de conductas gubernamentales o de particulares. Es decir, ¿cuál es el sentido de tener un principio tan formal, digamos, tan amplio de no agresión que sea compatible con el hecho de que, en este ejemplo que mencioné antes, el gobierno ahora no está agrediendo, porque ya no es la teoría de Ronald Dworkin la que estamos presuponiendo, sino el gobierno dice, no, presupongo la teoría de la property owning democracy. Entonces, property owning democracy significa que los representantes democráticamente elegidos por el pueblo hacemos lo que queremos, con cualquier propiedad que usted tenga, aun cuando se la hayamos considerado legítima hasta cierto momento en el tiempo, a partir de ahora hacemos lo que queremos. Bueno, si uno tiene una concepción tan expansiva, entonces es cierto que se mantiene formalmente el principio de la agresión, pero es que hay pocas agresiones, ¿no?
el alcance del principio, no la fuerza del principio, pero el alcance, el ámbito, parece que se infla o se desinfla, se ensancha o se reduce en función de cuál es el contenido de la teoría de la justicia razonable que se presupone, ¿no? Sí, bueno, gracias, Horacio, por estas característicamente agudas observaciones. Me parece muy buena tu primera observación de que hay dos sentidos de libertarismo y que solo uno de ellos es el que desempeña un papel en mi argumento. Efectivamente, el argumento mío no es libertario en el sentido de que usa como premisas últimas los principios distintivamente pertenecientes a la tradición teórica del libertarismo. Es una teoría ecuménica, no es una teoría lockeana. Pero es libertaria la propuesta en otro sentido de libertario que también es muy común. O sea, el primer sentido es muy común, y es el sentido que hace que Nozick sea clasificado y Locke sean clasificados como libertarios. El segundo sentido, que también es muy común, se basa en el tipo de políticas públicas y de cambios en el sistema jurídico que alguien propone. Si son políticas más o menos pro mercado. El libertario estaría en un extremo, en este segundo sentido, de políticas pro mercado. ¿No es cierto? Por eso es común decir que alguien que propone vouchers es más libertario, aunque no totalmente libertario, que alguien que propone escuelas públicas financiadas con impuestos. Alguien que propone privatizar por ejemplo, darle la propiedad de una empresa estatal a los trabajadores de esa empresa. Eso normalmente no va a satisfacer ninguna condición lockeana, porque no hay ninguna razón para pensar que los trabajadores de esa empresa, por alguna razón histórica recóndita, son los que en un mundo en donde hubiera habido transacciones de mercado desde un punto inicial de apropiación que satisface la condición lockeana, hoy serían los que tendrían una parte en la propiedad de esta empresa estatal. Pero sin embargo sería más libertario en este segundo sentido, que es el que yo uso y que vos detectaste muy bien en mi argumento, y que es diferente del sentido de libertario en contextos más filosóficos, en donde la pregunta es ¿cuál es el principio último en el cual usted se basa? La palabra no sería iliberal, no es la palabra liberal No, la más acá en adecuada. Estados Unidos yo creo que es muy común, eso lo sabes bien vos, Horacio, es muy común que acá en Estados Unidos se diga que alguien que propone desregular y bajar impuestos se lo llama o conservador fiscal o libertario a esa persona, es muy común. Cuando Milton Friedman, para citar a uno de los personajes centrales en la discusión pública sobre qué cambios de políticas públicas hay que hacer, todas las desregulaciones y privatizaciones, vouchers, reemplazar el estado de bienestar clásico por un estado de bienestar basado en minimum, en negative income tax,
muchos llaman a esas propuestas en una dirección libertaria en el segundo sentido, que vos detectaste muy bien. Eso es lo que hace que claramente en el caso de Friedman, como Friedman es un consecuencialista y por lo tanto no tiene ningún elemento lockeano en toda su concepción, claramente él no puede ser un libertario en el primer sentido. En la medida en que se lo llama libertario, que efectivamente se lo clasifica como un libertario, es porque satisface la segunda definición, que es la que yo tengo en mente, pero debería aclararlo, vos tenés razón. Debería poner algunas líneas para aclarar que el sentido en el cual DN tiende a justificar políticas públicas libertarias no es el sentido fundacional o filosófico. Algo de ese tipo tengo que decir. Bueno, la segunda pregunta, la más crítica, sí, plantea problemas difíciles. Bueno, la parte más fácil de contestar, tengo la esperanza, es la parte basada en tu reconstrucción poco caritativa de la idea de property owning democracy de Rawls, ¿no? Si eso es lo mismo que decir, bueno, este grupito hace lo que quiere, yo ahí tengo una respuesta inmediata. Bueno, ahí DN no es aplicable, porque sería un sistema despótico. En una sociedad donde alguien hace lo que quiere, literalmente, no hay derechos. No hay derechos, no hay ningún derecho que ninguna teoría razonable quiera proponer. Y esto me hace pensar que no es lo que Rawls tenía en mente. Por eso digo que de manera un poco chiste, no te acuso de desinterpretar a Rawls, lo tomo como un chiste que estás haciendo, como una exageración para motivar un posible problema que pueda haber en mi argumento. Pero yo creo que hay recursos en el argumento para descartar ese tipo de propuestas porque o no son razonables o no otorgan derechos en la medida que habilitan la clasificación de no despótico para ese sistema. Y por lo tanto, si el sistema es un sistema de despotismo, yo aclaré que DN no se aplica ahí. Ahí entran en consideración consideraciones independientes de en la filosofía política. Les menciono, por ejemplo, discusiones sobre resistencia a la opresión, las discusiones clásicas sobre las condiciones en que uno puede usar violencia, incluyendo matar al tirano en un sistema despótico, son objeto de discusiones independientes en la filosofía política en las que yo no entro y no son tratables por ningún sistema, por ningún principio de no agresión. Sí, otro caso límite que yo mencioné es el estado de naturaleza, en donde ni siquiera está claro que el discurso normativo tenga sentido, como algo diferente del discurso prudencial. Hobbes parece decir, corregime si me equivoco, porque yo creo que vos lo has leído más atentamente que yo a Hobbes, pero en una interpretación usual, Hobbes cree que es un error categorial el uso del discurso moral en una sociedad en donde no hay sistema jurídico. En esa guerra de todos contra todos, solamente uno puede hacer evaluaciones de racionalidad prudencial de las acciones que la gente realiza. Bueno, gracias, Guido. Sí. Dejo que... Sí. Bueno, hay varias preguntas y no tenemos tanto tiempo, pero voy a leer la de Hernán, que fue la primera que apareció, porque a Hernán no le funciona el micrófono. De hecho, se fue, pero la leo en todo caso, Guido, si te parece bien. Hernán preguntaba si era posible describir el derecho de propiedad
con prescindencia de un ordenamiento positivo determinado. Y después, en todo caso, Eduardo, si querés hacer tu pregunta y después vendría Alejandro. Eduardo. Bueno. Ahí está. No, vos decís que después la haga. Perdón. No, si querés hacerla ahora, hacela ahora. Sí, yo tengo una más de fondo y otra más conectada con la provisión de bienes públicos y regulaciones, ¿no? La primera se alinea un poco con la observación de Horacio y es la siguiente. Yo me pregunto si es que, bueno, a mí me ha encantado, la presentación me parece difícil, necesito más tiempo, pero digo, la ambigüedad del término razonable, más la reducción del problema al uso de la fuerza, lo que me quita casi todos los problemas más complejos y me deja con lo intuitivo. Ahí hay una simplificación grande. La mayor parte de los problemas para definir la agresión, para mí requiere una teoría de los derechos, para finamente establecer. Como abogado uno lo ve permanentemente ese problema, pero también como filósofo moral aplicado, así que a mi modo de ver las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es buena la estrategia, porque vos querés mostrar algo central, pero me parece que hay un riesgo, bueno, razonable. Pero Guido, no sabemos muy bien qué es razonable, porque por ir razonable el medioevo era que vos uses mi propiedad, porque por ejemplo un sistema de exclusión era muy caro, y entonces tu regla de no neutralidad ahí funciona no en dirección al liberalismo, ahí congela derechos que son menos liberales, porque cada vez que alguien quiere desafiar esos derechos, yo tengo una defensa absoluta, mi defensa absoluta es neutral. En cambio, cuando yo tengo una teoría sustantiva de los derechos, mal, bien, problemática, con todas las ambigüedades que sabemos que hay, lamentablemente, y que a mi modo de ver, van a subsistir para siempre, por lo menos yo tengo un camino, tengo un argumento. Con este enfoque notable, pues realmente digo, estoy impresionado todavía, me parece fantástico. A mí me parece que, bueno, ¿qué es razonable? Razonable, sin duda que es razonable compartir algo cuando es sobreabundante, no vamos a gastar más en defender, porque no pasó nunca en la historia. Entonces, cosas que no pasan en la historia, es preferible no tratarlas, porque no ocurren. Bueno, uno puede dar montones de ejemplos, ¿no? Eso, viste que la gente se autoesclavizaba 5 años en la época de las colonias, ¿no? En Tucumán, por ejemplo, había un sistema estaba leyendo, ¿no? Bueno, en fin, hay muchos sistemas así donde parecían razonables, pero no eran para nada liberal, ¿no? Y el segundo punto es, yo desconfío mucho cuando uno mira históricamente la práctica, cuando ve las regulaciones, de que genuinamente uno pueda proveer bienes públicos de escala de un modo consensual del tipo que piensa Ilya Somin. En la historia, cuando vos pasás más de 15.000 tipos, pasás de una tribu a una organización más grande, primero hay una divergencia tan grande de igualdad, de acceso a los recursos, se centraliza el poder de un modo tan fenomenal y todo eso ocurre para resolver el problema de costo de transacción. Y esto que estoy diciendo yo, Guido, no hay ninguna duda entre los antropólogos, ninguna duda entre los economistas del desarrollo, ninguna duda entre historiadores más o menos sensatos, ¿no? Entonces, que genuinamente pensemos, ¿no? Que la gente que vive en Ohio, son montones de tipos, son mucho más que los 15.000 tipos de las jefaturas que yo hablo allá por la vieja Siria, que tenían que tener un sistema común de riego. No puedo elegir mi cantidad de riego. Cuando vos lo trasladás a lo que vos dijiste, regulación de falla de mercado, voluntad, y ya te vas a otra falla de mercado, ya, quiero decir, ya ahí me parece a mí que la cima que tiene que escalar, me parece a mí, con todo el respeto, que la cima empírica que tiene que escalar un principio de no agresión formal es fenomenal. Porque, ¿sabes qué? De nuevo, Tucumán, el sistema alcantarilla, ¿cómo ibas a hacer que gente tan distinta, con ingresos distintos, con preferencias distintas, obtenga eso? Además, hay muchos que son preferencias que operan ex post, son cosas que te convienen, que sabes que te convienen cuando pasaron, y así uno puede seguir replicando problemas. Por último, no siempre cuando los costos de transacción son más bajos es más liberal. Hay veces que una prohibición, papas fritas con puré para todo, es mucho más barato a que cada uno elija su plato de comida. Si somos 100 personas en una comida de fin de año de Ditela, así hacía Bussi, papas fritas con puré para todo, es famoso, ¿no, Bussi?
y era fantástico el punto de vista de los costos de transacción, pero era bastante autoritario. Entonces, esa presunción, me parece interesante, pero esa presunción tuya de costo de transacción, bueno, más liberalismo, me parece que podría ser un problema, ¿no? Puede ser que Generel funcione, pero no estoy muy seguro, Guido, que funcione siempre. Bueno, ¿qué hago? ¿Contesto uno por uno? ¿Espero más preguntas? No, estamos casi llegando al final. O sea, si te parece mejor contestar a estas preguntas. Bueno, básicamente son dos personas que hicieron preguntas. Hernán pregunta si para describir derechos se necesita presuponer un sistema jurídico. Bueno, yo estuve trabajando en este artículo con una distinción que me parece que es bastante usual en la filosofía política y jurídica, que es la distinción entre derechos legales, derechos consagrados por el derecho positivo, y derechos morales, o sea, derechos entendidos, para simplificar, como correlativos de una obligación moral que puede o no estar respaldada por sanciones de un sistema jurídico positivo. El principio de no agresión, tanto en la formulación tradicional como en la que estoy proponiendo yo, es un principio moral aplicable a acciones políticas, la acción de sancionar o derogar una ley, la acción de votar. O sea, ¿por qué tipo de políticas públicas tienen justificación moral? Esa es la pregunta que me estoy haciendo, una pregunta que para muchos es central en la filosofía política. Entonces, cuando yo hablo de derechos, ahora, cuando hablo de derechos en el contexto de DN, mi formulación del principio de no agresión, esos son derechos jurídicos. Derechos jurídicos en un sistema político no despótico. ¿No es cierto? Esos derechos permiten distinguir qué cuenta como violencia agresiva o violencia defensiva, violencia para hacer cumplir esos derechos. Ahora, Eduardo hace varias consideraciones muy profundas que llevaría mucho tiempo contestar, pero bueno, me veo obligado a ser dogmático por razones de tiempo. Obviamente, el concepto de razonable es muy vago y como creo que dije al pasar en la exposición, en el trabajo largo en el que yo me estoy basando, hay ciertas consideraciones para otorgar precisión al concepto de razonable, que son consideraciones que ya habíamos elaborado con Fernando Tesón, cuando en el libro sobre democracia deliberativa necesitamos introducir el concepto de teoría social confiable, o sea, damos una definición operacional del concepto de cuándo una teoría social es confiable, y damos una definición operacional del concepto de confiabilidad de una teoría social, que ahora yo extiendo a una teoría de filosofía política normativa a los efectos de este trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios para determinar la razonabilidad de una teoría es que anticipe objeciones que alguien informado de la literatura e inteligente podría hacer a su propia posición y las conteste de manera que las conteste de manera no obviamente falaz, ¿no es cierto?
Römer o Dworkin, los autores que yo mencioné, Nozick, defienden posiciones muy diferentes, ¿no es cierto? Pero es muy difícil encontrar objeciones a las teorías que ellos presentan, que ellos no anticipen en sus propios libros y las contesten de una manera por lo menos inicialmente convincente. O sea, ese es uno de los estándares operacionales que yo usaría para otorgar la precisión que Eduardo demanda del concepto de razonabilidad. O sea, son los criterios que en la práctica, cuando todo funciona bien, en un buen journal, por lo menos en lo que yo veo de journals de filosofía, los referees tienden a aceptar como base para aceptar o rechazar un trabajo, más allá del contenido del trabajo. Bueno, coincido con que hace falta una teoría de los derechos para determinar cuándo algo cuenta como agresión. Pero el truco del trabajo es evitar la circularidad, aceptando que la clasificación de una acción como violenta o agresiva depende de una teoría de los derechos. Y la movida es muy simple. Acepto este punto de Eduardo, pero sin pronunciarme por ninguna teoría particular de los derechos. Solamente exijo razonabilidad. El tema de las 15.000 personas por encima de las cuales se hace muy difícil satisfacer una condición de consensualidad para producir bienes públicos, un poco... No quise ser tan preciso, era un ejemplo, ¿no? Por favor, ¿no? Bueno, pero digamos, yo soy más optimista que vos en creer que los argumentos que Somin, que vos mencionás, y yo mencioné también en la exposición, avanzan bastante en responder este problema de cómo lograr consensualidad de una manera manejable en materia de costos de transacción. O sea, es la simple idea de food voting, como dice Ilia, ¿no es cierto? Y como decía el federalista, ¿no? Como decía Madison en los Federalist Papers, o sea, el argumento de que la estadía en una circunscripción, en una jurisdicción, en un sistema federal muy fuerte, o sea, con mucha autonomía para cada jurisdicción política, hace predecible que el package de impuestos por un lado y bienes públicos, que es la contraprestación que ofrece el Estado, sea consentido, porque si no la gente con costos en una sociedad como Estados Unidos, en donde casi todo el mundo puede pagarse un pasaje para ir a otro estado, uno podría decir que hay un grado de consensualidad mucho mayor que en otros países respecto de ese paquete de impuestos y bienes públicos que yo estoy recibiendo en Arizona, por ejemplo. El hecho de que yo me quede acá revela que no tengo objeciones fundamentales contra esto, porque tengo muchas otras propuestas de paquetes diferentes en otros estados, ¿no es cierto? Y en donde además hay un mercado académico también, en donde no hace totalmente imposible que uno se vaya a otro estado. O sea que eso yo creo que alivia bastante la preocupación, preocupación que vos planteás, que vos tenés una posición mucho más escéptica acerca de lograr consensualidad. No sé si entendí bien el ejemplo de las papas fritas con puré, porque parecía que en ese ejemplo, por lo menos en alguna interpretación, no es que no hay, que se reducen los costos de transacción. Vos hablas de costo de transacción cero, mientras que en alguna interpretación natural de ese ejemplo, yo diría que los costos de transacción son infinitos. Es el caso contrario. No, lo que quería decir, Guido,
que cuando vos ves, por ejemplo, regulaciones ambientales, hay muchas veces que la solución más barata es la más autoritaria. Entonces, lo mismo que el ejemplo, que tu teoría puede ser self-defeating, que podría ocurrir que en el medioevo hay ciertos derechos no liberales y cada vez que hay una agresión tengo un veto por una cuestión formal, porque como vos bien decís, es formal. No, no, pero esto lo sabés mejor vos que yo. Pero son Que temas... me vas a corregir si me equivoco. Pero más barata, claro, en un sentido contable. En el sentido contable, pero no en el sentido relevante para la teoría económica, que son costos de oportunidad. No, yo me estaba refiriendo a costos de transacción, que son estos costos de búsqueda, la definición Pero clásica los de costos de costo. transacción, como todo costo, son costos de oportunidad a los efectos de la teoría No, económica. no, todo costo es, al final es costo de oportunidad, es cierto. Claro. Pero uno analíticamente hace una separación chiquitita para discutir con más precisión y ve cuáles son los costes de búsqueda, de ejecución. Y en regulaciones se puede hacer esto, se hace. Y a veces prohibir algo y ser autoritario reduce muchísimo los costos de las transacciones. Muchas veces, eso digo. Ahora, tu conjetura me parece muy plausible en general, pero yo miraría excepciones, qué sé yo, en fin, ¿no? Bueno, sí, tendría No, que pensarlo, tendría que pensarlo. Acá me salva el tiempo. no, Me salva la no, falta de tiempo. no. Yo también, estas cosas son conversaciones Sí. nada más. Yo también tengo mis dudas. Esto de la cosa formal tuya me está gustando mucho, te digo, ¿no? Yo creo que sí. Es interesante que un ejemplo que ayuda a tu posición es justamente el tipo de prohibiciones en las que consiste lo que llamamos derechos de propiedad, la prohibición de robar. La delimitación exhaustiva y no ambigua y no superpuesta de derechos de propiedad, con toda la coerción que eso presupone, por definición de derecho legal de propiedad, en algún sentido disminuye los costos de transacción, permite que haya un mercado, que la gente pueda vender y comprar sabiendo qué cosa es de quién. Pero todo eso está basado, esto te ayuda a vos, está basado en una prohibición básica, la prohibición de robar, presuponiendo que hay una delimitación exhaustiva de derecho de propiedad. Ahora, otro tipo de prohibiciones, las prohibiciones ulteriores, una vez que ese sistema está en práctica, el establecer prohibiciones de realizar cierto tipo de transacciones en ese mercado que ya está instalado, esas, por definición, parecen aumentar los costos de transacción. La prohibición de comprar o vender más arriba o más abajo de cierto precio, el control de precio, toma el caso ese. Esa es una prohibición que claramente aumenta los costos de transacción. Pero, Eduardo, tenemos que cerrar, sí, si no seguimos la conversación, pues si no tenemos que cerrar el sí. seminario, ya son las 8. No No, quiero interrumpir la discusión. No, está bien. Bueno, de nuevo, me despido de nuevo con un gran agradecimiento. Estas preguntas me sirven para seguir pensando y haciendo más preciso y mejor mi trabajo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que sigamos en contacto. Algunos de ustedes a veces me visitan acá, cosa que me gusta mucho. Espero que lo sigan haciendo y bueno, espero que nos veamos pronto de nuevo. Guido, muchísimas gracias por la presentación. Alejandro también tenía una pregunta que te iba a mandar y había una pregunta también en el chat. Así que Bueno, perdón por...
generó mucho interés. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro seminario. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Chao, Guido, muchísimas gracias. No. Gracias, Guido. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Mira cómo estoy. Pero bueno. Chao. Gracias. Bueno. Gracias, Martín. Gracias, Eduardo. Chao, nos vemos. Gracias. Eduardo, cuídate mucho. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias a los No dos. hables. Gracias a los dos. Dale. Chao, gracias. Chao.